Muy buenos días, hermanos. Pues me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Este cierre de mes, gloria a Dios, hoy se acaba mayo. Y gloria a Dios, estamos aquí. Estoy contento de que estamos gozando de buena salud. Y bueno, los hermanos que están padeciendo alguna aflicción, alguna enfermedad, pues sabemos que Dios tiene control. Hoy quisiera hablar de algo que le he llamado la obsesión magnífica. ¿Hay obsesiones que pueden ser magníficas? Pregunto. Pues sí, ¿verdad? Y era una obsesión que tenía el rey David. David, este personaje en la Biblia tan controvertido, ¿verdad? Uno de los personajes icónicos en la palabra de Dios, hombre controvertido y como ya dije, así como tuvo muchas fallas, podemos ver muchísimas fallas en la vida de David, pudimos ver cómo pues fue un hombre adúltero, fue un hombre homicida, fue un hombre que maquinó cosas terribles, así como fue eso, también fue un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y yo digo, a veces me he preguntado, ¿cómo es posible que David, siendo lo que fue y habiendo hecho lo que hizo, fuera un hombre conforme al corazón de Dios? Y bueno, una de las cosas es precisamente porque David se obsesionó con algo. Y, y este muchacho, desde que era muchacho, podemos ver en las escrituras que tenía un plan atrevido y ambicioso, y ese plan se apoderó de su mente. Y el plan era hacer de Jerusalén el centro de adoración del mundo. Ese plan empezó a tomar parte en la mente de David, un plan de características mayores, ¿verdad? Él quería trascender, pero no él, sino quería que el nombre de Dios trascendiera todo el mundo. Su mente ardía con la audacia de la nueva idea. Si Dios apoyaba su plan, un sistema de adoración cuyas raíces se remontaban a 500 años atrás, a la época de Moisés, estaría siendo reformado, estaría siendo innovado. El anhelo de David por construir un templo a Dios en Jerusalén no era la ocurrencia tardía de un benevolente monarca oriental. Se trataba de la ardiente ambición de un hombre que soñaba con exaltar a Dios ante todas las naciones y establecer a Jerusalén como la ciudad religiosa o la capital religiosa de toda la tierra, de todo el mundo conocido en ese entonces. Él quería edificar casa a Jehová, pero, ¿saben? En su lugar Dios le dijo, que primero Dios afirmaría su casa y que de su simiente afirmaría su reino. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 7 del 11 al 13. Voy a darles tiempo para que vayan a esta lectura. Dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria a Dios. David tenía una obsesión en su corazón, un plan obsesivo en su mente, y era edificarle casa a Dios. Por toda respuesta, Dios a través del profeta Natán le contesta. Dice,
le dice muy claro, ¿no? Le dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Fíjate qué interesante. Dios le quiere hacer casa a David. David le dice, Señor, yo te quiero hacer casa. Tengo esa idea, tengo esa obsesión, quiero hacerte un templo magnífico. Y Dios a través del profeta le dice, espérate, yo te he dado paz alrededor tuyo, te he puesto a la altura de todos los reyes de la tierra, de los mejores, de los reinos más poderosos, y espérate, yo te haré casa. No me la vas a hacer tú, yo te la voy a hacer a ti. Y eso era algo que tenía David en su cabeza. Decía, yo habito en casa hecha de cedros. Y él tenía la obsesión de hacerle una casa a Dios. Ahora, Dios le responde que no solo afirmaría el trono de su reino, sino que también a su hijo le daba el privilegio de edificarle casa. O sea, lo que estaba haciendo es que, dice en el versículo 12, cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá a tus entrañas y aseguraré su reino. Y en el versículo 13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le estaba diciendo a David que no iba él a hacerle casa, sino el que siguiera en el rey, el rey que siguiera después de él, cuando él durmiere con sus padres. Dice, cuando durmieres con tus padres, la simiente que yo estableceré, que procederá de tus entrañas, dice, este rey me edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Obviamente ese rey sabemos que fue Salomón, y Salomón fue el que finalmente erigió el templo de Dios. Pero qué interesante, ¿no? A veces nos pasamos la vida pidiéndole cosas a Dios. Dios, dame una casa, Dios, dame una casa, Dios, dame una casa. Y aquí David nos enseña que no. Lo que yo puedo obtener de esta enseñanza de David es, David tenía la obsesión de hacerle casa a Dios. Y Dios le dijo, yo te haré casa primero. Gloria a Dios. A veces nos pasamos pidiéndole cosas a Dios cuando lo primero que tenemos que hacer es ofrecerlas. Es interesante esto, hermanos. Reflexiona sobre esto. A veces, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? O que tienes mucho tiempo pidiéndole a Dios. Y sin embargo Dios está esperando que tú no se lo pidas, que tú se lo ofrezcas. Y entonces Dios te dará lo que le estás pidiendo. Así como David empezó a obsesionarse con la idea de crear un templo magnífico para Dios, de hacer de Jerusalén una ciudad que fuera el centro mundial religioso, en el cual el nombre de Jehová fuera bendecido y fuera exaltado. Hermanos, y entonces Dios le contesta, yo voy a hacerte casa a ti, y a tu simiente le confirmaré el reino, y además de tu simiente, ese que salga de tus entrañas, ese me va a edificar casa a mí. ¡Wow! Tremendo. Así es nuestro Dios. Dios suele trabajar con nuestros corazones. Dios suele trabajar con nuestros deseos, que pudiendo ser buenos, Dios quiere que sean magníficos. Aleluya, gloria a Dios. Los versículos 18 al 29
vemos las declaraciones de exaltación del rey David a Dios. Ahí lo que revela, ahí es lo que nos está revelando David, su corazón, que nunca se enalteció, como pasó con otros reyes, ¿no? Antes y después de David, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes el rey Saúl se enalteció en su corazón y obedecía solo parcialmente a Dios. Y hubo otro rey después de David que se llamó Usías y que también empezó muy bien su reinado y después se envaneció su corazón y entonces al final murió leproso. Pero bueno, eso es interesante porque yo lo que puedo ver aquí de David es que siendo como era, un hombre de deseos, un hombre de sangres, dice la Biblia, pues también era un hombre que sabía mantener su lugar, su posición delante de Dios. Sabía que Dios era sobre todas las cosas en su vida y lo primero que hacía era que levantara la cabeza y escuchaba a Dios y actuaba en la dirección en la que él escuchaba la voz de Dios. Entonces, a Dios, hermanos, a Dios le gusta que nosotros en nuestro corazón le exaltemos. Ay, le gusta que le echemos porras. No, le gusta que en nuestro corazón le exaltemos en una correcta posición. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Dios. Nosotros somos, dice la Biblia, como el tamo que arrebata el viento a veces. Cuando debemos ser árbol de raíces fuertes. Y hermanos, a Dios le gusta que le exaltemos, no porque Él sea vanidoso, sino porque Dios ama al de corazón sencillo, al de corazón humilde, que reconoce su grandeza. Dios ama a los hombres y a las mujeres que reconocen su grandeza y humildemente vienen a postrarse a sus pies. Lo que Dios ama es esa actitud, no en sí lo que oye, las alabanzas que le damos, lo que oye pues le agrada, obviamente, pero más le agrada que cuando nosotros le alabamos y le exaltamos, ojo músicos, cuando nosotros le adoramos y le exaltamos, el Señor está pensando y está viendo tu corazón. Y a veces nosotros queremos ver tu habilidad en la guitarra, en los instrumentos que tocas. Pero eso ya sabía Dios que David tenía esa habilidad. David tenía un talento musical enorme. David era un genio musical. Él hizo no solamente escribía salmos tanto en música como en letra. No solamente eso, ¿verdad? Sino que hizo inventó muchísimos instrumentos musicales. Entonces, él era un genio musical. El talento ya lo tenía, pero Dios quería ver su corazón. En todo esto lo que Dios veía no era ese enorme talento que pues, obviamente procedía de Dios, sino lo que quería ver era el corazón de David. Y David respondió como a Dios le agrada, con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Él dice, Señor, yo habito en casa de cedros y tú estás ¿en dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde reposaba el arca en tiempos de David? ¿Verdad? Y lo primero que hizo fue mandar por el arca. Pero Dios le dijo, espérate, tú has hecho cosas y antes de que tú me hagas casa, yo te voy a hacer casa.
y como tienes sangre en las manos, yo voy lo que voy a hacer es que tu simiente, la que salga de tus entrañas, después de ti me edifica la casa. Y entonces, hermanos, aquí estamos viendo cómo Dios va haciendo cosas en la vida de David, ¿no? Lo primero que yo puedo distinguir es, número uno, la preparación. Dios estuvo preparando a David. Recordemos cómo fue que Dios preparó a David. Desde su infancia, a David le gustaba adorar a Dios. Tenía el talento de la música estaba en su ser. Junto con su naturaleza sensible, hallaron inspiración y plenitud en las composiciones dedicadas a Dios. El pastor cantor llegó a ser tan conocido que fue invitado al palacio del rey a tocar su arpa. Solo podemos ver, hermanos, vayan por ahí busquen esta cita, es 1 de Samuel 16, del 14 al 23. Vemos, por ejemplo, aquí 1 de Samuel 16, 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba el espíritu malo delante de Jehová. Entonces vemos aquí que cuando el corazón de Saúl empezó a envanecerse y empezó a tener en su corazón cosas que no le agradaban a Dios, simplemente el espíritu de Jehová se apartó de él. Y entonces lo que pasó fue que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondieu a sus criados, buscadme pues ahora alguno que taña bien el arpa y traédmelo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver en estos 4 versículos cómo la gente, las personas sabían que había un arma poderosa contra los malos espíritus. Y esa arma poderosa es el recurso de dominio que conocemos con el nombre de la alabanza, ¿verdad? Es un recurso de dominio la alabanza. Músicos tienen que saber que su alabanza es un recurso de dominio contra espíritus. Aleluya. La alabanza suele crear un ambiente que los demonios no pueden penetrar. La alabanza a Dios crea un ambiente y es un arma poderosa contra los espíritus inmundos, contra los espíritus del diablo. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí como David ya tenía fama de ser un pastor, cantor y que además componía hermosas canciones a Dios, hermosos salmos a Dios. Y entonces deciden decirle a Saúl, oye, pues vamos por un tañedor para que alivies tus situaciones. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, versículo 18, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, o sea, Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él. Y entonces aquí le describen a David como un hijo de Isaí. Primero le dan la referencia de quién era hijo, dónde vivía, en Belén, que sabía tocar el arpa, que era valiente, que era vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, ojo, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él. Entonces, vean qué descripción le dan. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Gloria a Dios. Entonces el rey manda por un tañedor, por un salmista, y vemos, hermanos, sin embargo, que llega David al palacio, efectivamente empieza a tocar el arpa,
Efectivamente, Saúl era aliviado de los tormentos que le imponía este espíritu que le tomaba, y sin embargo su estancia en el palacio fue corta y no tardó mucho en salir huyendo a causa de los celos del rey Saúl. En el tiempo que anduvo huyendo David, porque empezó a huir, Saúl lo quería matar, aprendió los secretos de la oración y la adoración. Entonces, parte de su preparación de David fue precisamente que Dios le permitió ser envidiado por Saúl, y que Saúl en sus celos lo quisiera matar, y él tuvo que salir huyendo. Hermanos, y así vemos muchos hombres en la Biblia, muchos hombres de la Biblia, ¿eh? Como David sale huyendo. Después de estar en el palacio, sale huyendo. Y Elías, por ejemplo, después de derrotar a los sacerdotes Baales, sale huyendo de una mujer. Y José, ni qué decir, ¿no? O sea, después de estar en la cisterna, lo ponen ahí en casa de Potifar, y luego va a dar a la cárcel, y otra vez el faraón lo saca ahí. Entonces vemos que estos tiempos de soledad, estos tiempos en los que Dios permite que David salga huyendo, pues era para que David aprendiera algunas cosas como los secretos de la oración los secretos de la adoración y de la oración inspiradas. Experimentó nuevas dimensiones de la fe y del entendimiento también, y halló fortaleza en la presencia de Dios. Solo un hondo sufrimiento podría producir las obras maestras de los salmos de lamentación, por ejemplo, atribuidos a David, como el Salmo 40, en el que David relata, por ejemplo, en el verso 12, fíjense lo que estaba pasando con David. Vamos a Salmos capítulo 40, versículo 12, dice, porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis maldades, y no puedo levantar la vista. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falta. Hermanos, es muy inspirador esto, ¿no? Pero a veces nosotros en nuestra propia vida, pues de repente ya decimos, ya nada más esta me faltaba, ¿no? Bueno, David pasó por eso. ¿Y sabes qué? Si estás pasando por tiempos muy fuertes, muy difíciles, dobla tus rodillas, hermano. Inclina tu cabeza. Dile a Dios. Cuéntaselo a Dios. Como David en este versículo 12 del Salmo 40. Porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme sorprendido mis maldades. Ahí David estaba reconociendo que era un hombre malvado. Y eso, hermanos, le valió para que Dios remitiera sus pecados. Confiesa ante Dios tus pecados. Reconócelos. Arrepiéntete. Dice, hanme comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Imagínate cuántos males le cayeron a David, que dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. David era un hombre con mucho cabello. Gloria a Dios. ¿Quién puede contar sus cabellos? Nadie. Aunque tengas poco cabello, tengas mucho, ¿quién los puede contar? Y David dice, se han aumentado mis males más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Estaba súper entristecido. Dice, hermanos, pero de esa situación, David aprendió a exaltar a Dios en medio de la prueba y a tomar fortaleza a través de su canción, para terminar el Salmo diciendo, Salmo
40:13 dice, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos aún a los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aleluya. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros en medio de la prueba podríamos decir, Jehová sea ensalzado? ¿Cuántos en medio de esta crisis que están enfermos por la pandemia podrían decir ellos o sus familiares, Jehová sea ensalzado? Charles Spurgeon, hermanos, fue uno de los predicadores más notables del siglo XIX, del siglo XIX, y ha sido uno de los predicadores más grandes que ha existido, y dijo acertadamente, los sufrimientos de David dieron nacimiento a su elocuente y sagrada salmodia. Aleluya. Aprovecha cuando estés en sufrimiento. Transforma esa situación terrible que estás pasando en un nicho de oportunidad para acercarte a Dios. Transforma eso que el diablo quiere que te sientas derrotado en una victoria para Dios. Por ejemplo, David aquí es tremendo, hermano, lo que él establece. Yo algunas veces, hermanos, cuando han pasado cosas en mi vida y que hay muchos que se han levantado contra mí, dice, sean avergonzados y confusos los que aún buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Hermanos, muchas veces se ha levantado gente contra mí, por muchas razones, ¿no? A veces en el trabajo, a veces en la universidad, a veces en la propia iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, he aprendido a que el que me defiende es Dios y que yo gano las batallas enfrente de Él, arrodillado, humillado y exaltando su nombre. Así como David, este tiempo de preparación, ¿verdad? Este tiempo de preparación. Porque inclusive gente de mi propia familia a veces se levantó contra mí. Simplemente por el hecho de ser cristiano. Pero bueno, dice tan hermosamente aquí, ¿verdad? Como David se acercaba y le decía, avergüenza a mis enemigos, Señor. No yo, tú. Entonces, acerca de la preparación, podemos aprender que aprender así como David, nuestro tiempo de preparación. Dios está teniendo un tiempo de preparación con nosotros. Ok, continuamos y decía que acerca de la preparación podemos aprender que así como David, ¿no? Entonces lo que David aprendió acerca de la preparación es oración inspirada. No orar vanas repeticiones, sino orar inspirados por el Espíritu de Dios y con sencillez y humildad de corazón. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y necesitamos gracia para alabar a Dios, para orar a Dios necesitamos gracia. No necesitamos repetir 20 veces lo mismo.
sino necesitamos gracia. Si tú usas repeticiones en tu oración, lo que necesitas hacer es leer los salmos y ver cómo en los salmos David difícilmente hace una, eh, hace una repetición, ¿verdad? Difícilmente hace una repetición de en algún versículo. Entonces, hermanos, debemos aprender que Dios da gracia a los humildes, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Tenemos que estar inspirados para orar a Dios, pedirle al Espíritu Santo. Por eso es que oramos en lenguas un poquito, para tratar de conectarnos, ser inspirados por el Espíritu Santo para poder dar una oración en el entendimiento. ¿Ok? Ese es uno de los propósitos, pero que permitamos que el Espíritu Santo inspire nuestra oración. Amén. La segunda cosa es tener una adoración inspirada. No es cantar por cantar. No es cantar porque pues, ahí es el tiempo de la oración. Yo de veras los exhorto a que en los tiempos de oración, ahora que no estamos unos frente a otros y que no sabemos, ¿verdad? Pues yo les pido que estén juntos en familia, sentados, y que cuando sea el tiempo de la oración nos paremos y alabemos como si estuviéramos en la iglesia. Y que si Dios nos da la gracia para danzar, dánzale a Dios en unidad con tu familia. A veces pasa que estamos en la casa y estamos relajados y entonces pues estamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando la alabanza, pero sin embargo pues, estamos haciendo otras cosas, estamos buscando un libro, lavando trastes, eh, viendo a los perros, qué sé yo, ¿no? Trata de que los tiempos de adoración y de alabanza en la iglesia sean tiempos de eso, tiempo exclusivo para eso. No te distraigas, ¿ok? Adoración inspirada busca del Espíritu de Dios, te dará cántico nuevo, inspirado por tu Espíritu. Cuando sea el tiempo de alabanza en el Espíritu Santo, hermanos, canta, canta fuerte, inspirado por el Espíritu. La vida en el Espíritu prepara las manifestaciones poderosas y gloriosas de Dios. Aleluya. Otra cosa es experimentar nuevas dimensiones. Tercera cosa que podemos aprender de esto es experimentar nuevas dimensiones de la fe, en especial la fe creativa, la que obra los milagros de Dios. David experimentó nuevas dimensiones de fe cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Siguiente cosa es la exaltación a Dios en los sufrimientos y las pruebas. Cuando estemos en prueba, cuando estemos en sufrimiento, hay que exaltar a Dios. Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos, para limpiarnos. Dios utiliza el sufrimiento para hacernos mejores cristianos, ¿verdad? Cuando hemos fallado delante de Dios, normalmente el resultado es sufrimiento. Amén. Cuando hemos traspasado los límites que Dios nos ha puesto, normalmente terminamos sufriendo. Y bueno, si pasas por algo así, pues da gracias a Dios y exáltalo. Es interesante porque dice el Salmo 40:16. En el versículo 16, el Salmo 40 dice: gócese y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Vean qué hermoso, hermano. David estaba en la prueba, David estaba en el sufrimiento, algunas veces por por sus propias fallas, y Dios lo metió a sufrimiento para perfeccionarlo, para prepararlo.
Él quería tener un rey preparado. Dios quería poner sobre Israel un Dios preparado. Un rey preparado, perdón. Y entonces vean cómo el corazón de David comprende y responde, y por eso es un corazón que Dios dice que es conforme a su voluntad. Dice, aunque afligido yo y necesitado, fíjense, estaba afligido y necesitado, pruebas. Jehová pensará de mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová pasará de mí, dice otra versión. Jehová pasará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aleluya. Estas 4 cosas que aprendió David en la huida, pues a veces es lo que nosotros tenemos que aprender en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Amén. Los próximos, Dios te bendiga, hermanos. Hasta aquí voy a dejar la predicación. Estaremos viendo los siguientes domingos porque David llegó a ser un hombre ¿por qué David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces, yo lo que te voy a pedir hoy es, si quieres que Dios te llame a tener una obsesión magnífica, a ser parte de un plan atrevido y ambicioso, tal vez hacer de Puebla, ¿por qué no? Y de Jepsibá de Beula el centro de adoración del mundo para Dios, y que Dios se apodere de tu corazón. Inclina tu cabeza y oremos con los ojos de la fe creativa. Amén. Inclina, si eres de estos hermanos, yo te voy a pedir, inclina tu cabeza ahí en tu casa donde estés. Pon tu corazón delante de Dios y vamos a decirle, Señor Dios, te doy gracias, Señor, porque estoy pasando por esto. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, ten misericordia de esta ciudad. Ten misericordia de este país. Ten misericordia de la humanidad. Líbranos de los azotes, Señor. Como decía David, con todo yo y afligido y necesitado, tú pasarás de nosotros. Nuestra ayuda y nuestro libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pon en mi corazón, Señor, esta visión que pusiste en David, en hacer algo magnífico para ti. Toma mis pensamientos, Señor, que no solamente queramos hacer cosas pequeñas, sino que queramos hacer cosas magníficas y formidables para ti. Te doy gracias, Señor, porque es importante que nosotros en nuestro corazón tengamos así. Y Padre, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pon tú en nosotros las habilidades, pon tú en nosotros las capacidades y pon tú en nosotros la visión correcta para hacer las cosas. Yo te pido por todos los hermanos que están oyendo esta oración y que tienen sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados delante de ti, Señor, pon en ellos un pensamiento magnífico, Padre, y una exaltación en sus labios. Gracias, Señor. Llévanos a hacer tus cosas en forma magnífica y formidable. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos a ti. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, a quien exaltamos su nombre, lo ponemos delante de ti, estas situaciones magníficas en nuestras cabezas, estos proyectos magníficos en nuestras cabezas que vas a poner. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta predicación te inspire.